Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial, porque hoy les traigo un vídeo que sinceramente, me toca el corazón y creo que a ustedes también les va a llegar. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, algo que está, lamentablemente, a la orden del día, el acoso. Y no es un acoso cualquiera, sino el que sufren muchas veces, lamentablemente, las figuras públicas, los actores, actrices, cantantes, y en este caso, vamos a centrarnos en la valiente y talentosísima Demet Özdemir. Para los que no la conocen, Demet Özdemir es una actriz turca que ha conquistado el mundo con su talento, su belleza y su carisma. La hemos visto brillar en novelas y series como Erkencikus, Doğduğun Kaderindir, y más recientemente en Adnfara, que la han convertido en una estrella internacional. Pero, y aquí es donde entra el tema de hoy, el éxito y la fama no vienen sin su lado oscuro. Y Demet, como muchas otras personas en la industria del entretenimiento, ha sido víctima del acoso, del odio en redes sociales y de críticas crueles e injustificadas. Pero lo más importante de todo esto es su reacción. Porque Demet no se ha quedado callada. Ha alzado la voz. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy, el mensaje valiente y poderoso que ha enviado Demet, un mensaje que, de verdad, todos deberíamos escuchar y tomar muy en serio. Prepárense porque esto es algo que deben ver. Pero antes de empezar, quiero pedirles algo muy sencillo, pero muy importante para mí y para que este canal siga creciendo: suscríbanse. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí les traigo siempre contenido interesante, actual y sobre todo, pensado para ustedes. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Demet Özdemir, como les decía, es una actriz que ha sido blanco de críticas y acoso en Internet durante mucho tiempo. Y es que lamentablemente las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Por un lado nos conectan, nos informan, nos permiten compartir y comunicarnos, pero por otro, también son un caldo de cultivo para el odio, la envidia, el ciberacoso y la falta de respeto. A Demet, como a otras tantas figuras públicas, le han llovido insultos, comentarios ofensivos sobre su físico, críticas destructivas a su trabajo, rumores falsos sobre su vida personal. Todo esto, amigos, es inaceptable. Y es que, ¿qué derecho tiene alguien a esconderse tras una pantalla para atacar, para insultar, para hacer daño a otra persona? ¿Qué les da el derecho a opinar, a juzgar y a destilar veneno? Pero Demet, en lugar de quedarse callada y permitir que todo esto la afectara, decidió responder. Decidió no ceder ante la presión, no dejarse hundir por el odio. Y lo hizo de la mejor manera posible, con valentía, con sinceridad y con un mensaje que, como les decía, nos toca a todos. Ella ha hablado abiertamente sobre el acoso que sufre, compartiendo su experiencia y mostrando su lado más vulnerable. Ha denunciado los ataques, ha defendido su derecho a ser respetada y ha animado a sus seguidores a hacer lo mismo. Y eso, amigos, es lo que realmente importa. Porque no es fácil enfrentarse a todo ese odio, a toda esa negatividad. Requiere mucha fuerza, mucha determinación y, sobre todo, mucha valentía. Uno de los aspectos más destacados del mensaje de Demet es su llamado a la empatía. Ella nos recuerda que detrás de cada personaje público, detrás de cada estrella de cine o de televisión, hay una persona. Una persona con sentimientos, con miedos, con sueños. Una persona que sufre cuando es atacada, cuando es insultada, cuando es acosada. Nos invita a ponernos en su lugar, a imaginar cómo nos sentiríamos nosotros si fuéramos objeto de esos ataques constantes, si tuviéramos que leer diariamente comentarios crueles y malintencionados. Y es que la empatía es fundamental. Es la base de cualquier sociedad que se precie de ser civilizada y respetuosa. Es la clave para construir un mundo mejor, un mundo donde el odio no tenga cabida. Demet también ha hablado sobre la importancia de la salud mental. El acoso, el ciberacoso, las críticas constantes, todo esto puede tener un impacto devastador en la salud mental de una persona. Puede provocar ansiedad, depresión, estrés. Incluso en los casos más graves, puede llevar a pensamientos suicidas. Por eso es fundamental cuidar nuestra salud mental, buscar ayuda profesional si la necesitamos, rodearnos de personas que nos quieran y nos apoyen. Y sobre todo, es crucial tomar conciencia del impacto que nuestras palabras y nuestros actos pueden tener en los demás. Porque a veces, no somos conscientes del daño que podemos causar. En su mensaje, Demet también ha denunciado la cultura del odio que se ha instalado en las redes sociales.
Una cultura donde el insulto, la descalificación y la falta de respeto parecen ser la norma. Una cultura donde la envidia y los celos se disfrazan de crítica y donde la maldad se esconde tras un perfil anónimo. Ella nos invita a reflexionar sobre el uso que le damos a las redes sociales. Nos pregunta si realmente estamos utilizando estas plataformas para conectar, para compartir, para construir, o si, por el contrario, las estamos utilizando para destruir, para criticar, para hacer daño. Y es una pregunta que todos deberíamos hacernos. Porque, como les decía, las redes sociales son una herramienta poderosa. Y como toda herramienta, puede utilizarse para el bien o para el mal. La elección es nuestra. Y es nuestra responsabilidad utilizarla de manera responsable y ética. Otro punto importante que Demet ha resaltado es la necesidad de educar a las nuevas generaciones en valores como el respeto, la tolerancia y la empatía. Porque es en la infancia y la adolescencia donde se forjan los valores que nos guiarán a lo largo de nuestra vida. Debemos enseñar a los niños a respetar a los demás, a aceptar las diferencias, a no juzgar, a no discriminar. Debemos fomentar la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Y debemos luchar contra el ciberacoso enseñando a los niños a no participar en él y a denunciarlo si lo presencian. La educación es la clave para construir una sociedad más justa, más igualitaria y más respetuosa. Es la herramienta más poderosa que tenemos para combatir el odio y la violencia. Y es nuestra responsabilidad educar a las futuras generaciones en valores positivos. Además, el mensaje de Demet ha sido un llamamiento a la unidad. Nos ha invitado a unirnos, a apoyarnos mutuamente, a defender a las personas que son víctimas de acoso. Nos ha recordado que no estamos solos, que somos muchos los que pensamos que el odio no tiene cabida en nuestra sociedad. Y es que juntos somos más fuertes. Juntos podemos marcar la diferencia. Juntos podemos crear un mundo mejor, un mundo donde el respeto, la tolerancia y la empatía sean la norma. Y hablando de unidad, es importante que todos nosotros, como espectadores y como usuarios de redes sociales, tomemos responsabilidad. No seamos cómplices del acoso. No sigamos cuentas que promuevan el odio. No compartamos comentarios ofensivos. Denunciemos el acoso. Apoyemos a las víctimas. En resumen, el mensaje de Demet Özdemir es un mensaje de valentía, de sinceridad, de esperanza. Es un mensaje que nos invita a reflexionar sobre el acoso, sobre la cultura del odio en las redes sociales, sobre la importancia de la empatía, la salud mental y la educación. Es un mensaje que nos anima a unirnos, a apoyarnos mutuamente y a luchar por un mundo mejor. Y ese es el mensaje que quería compartir con ustedes hoy. Un mensaje que me parece sumamente relevante y que espero que les haya llegado tanto como a mí. Así que, resumiendo brevemente, en este vídeo hemos hablado sobre el acoso que sufre Demet Özdemir, sobre la valentía que ha demostrado al alzar su voz, sobre la importancia de la empatía, la salud mental y la educación, y sobre la necesidad de unirnos para combatir el odio. Espero que este vídeo les haya gustado. Si es así, no olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué opinan sobre el tema, qué les pareció el mensaje de Demet y cómo podemos, entre todos, luchar contra el acoso. No se olviden de darle me gusta a este vídeo si les ha parecido útil y si lo han disfrutado. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más gente se entere de la importancia de este tema. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo grande. Y recuerden, la empatía nos hace más fuertes. Hasta la próxima. Hola de nuevo. Como les prometí, hoy vamos a profundizar un poco más en el tema del acoso y, sobre todo, en el valiente ejemplo que nos ha dado Demet Özdemir. Creo que es fundamental analizar con más detalle cada uno de los aspectos que toca en su mensaje, porque son claves para entender la magnitud del problema y, sobre todo, para empezar a buscar soluciones. *** El calvario del acoso, una mirada detrás de la fama ***. Como ya mencionamos, Demet Özdemir, al igual que muchas otras figuras públicas, ha tenido que lidiar con el lado oscuro de la fama, el acoso. Pero, ¿qué implica realmente el acoso en el contexto de las redes sociales y la vida pública? No se trata solo de simples críticas o desacuerdos. Va mucho más allá.
Se trata de una serie de ataques sistemáticos, muchas veces anónimos, que tienen como objetivo dañar, humillar y silenciar a la víctima. En el caso de Demet y de muchas otras celebridades, el acoso se manifiesta de diversas formas. ***** Comentarios ofensivos y denigrantes sobre su físico ****. Los haters a menudo se centran en el aspecto físico de la persona, haciendo comentarios crueles sobre su peso, su ropa, su maquillaje, etc. Estos comentarios pueden ser extremadamente hirientes y pueden afectar profundamente la autoestima de la víctima. Críticas destructivas a su trabajo su desempeño como actriz, sus elecciones de proyectos, su forma de actuar, todo es sometido a juicios despiadados y en muchos casos injustos. Se busca desmerecer su talento y minimizar sus logros profesionales. Rumores y falsas acusaciones sobre su vida personal se inventan historias, se difunden mentiras y se especula sobre su vida privada con el único objetivo de dañar su reputación y su imagen pública. Esto puede incluir rumores sobre relaciones sentimentales, problemas de salud, adicciones, etc. Ataques a sus familiares y seres queridos El acoso no se limita a la persona en cuestión. A menudo los haters extienden sus ataques a los familiares y amigos de la víctima, con el objetivo de causarle aún más dolor y sufrimiento. Amenazas de violencia y acoso sexual En los casos más extremos, el acoso puede incluir amenazas de violencia física o acoso sexual, lo que puede generar un miedo constante y poner en peligro la seguridad de la víctima. Es importante comprender que el acoso, en cualquiera de sus formas, tiene consecuencias muy graves para la salud mental y emocional de la víctima. Puede provocar ansiedad, depresión, estrés postraumático, aislamiento social, e incluso pensamientos suicidas. El acoso es una forma de violencia que no debe ser tolerada en ninguna circunstancia. La voz de la valentía, la respuesta de Demet La respuesta de Demet Özdemir ante el acoso es un ejemplo de valentía y resiliencia. En lugar de esconderse o silenciarse, decidió alzar la voz y compartir su experiencia. Esto es algo que no todos son capaces de hacer. Requiere una gran fortaleza emocional y una determinación férrea. El mensaje de Demet es poderoso porque desnuda la realidad no se limita a denunciar el acoso, sino que comparte sus sentimientos, sus miedos y su vulnerabilidad. Esto permite que sus seguidores se identifiquen con ella y comprendan la magnitud del problema. Normaliza el hablar sobre salud mental Al compartir su experiencia, Demet envía un mensaje claro: es importante hablar sobre la salud mental y buscar ayuda profesional si es necesario. Rompe el estigma que aún existe en torno a los problemas de salud mental y anima a otros a pedir ayuda. Empodera a las víctimas Al compartir su historia, Demet anima a otras personas que sufren acoso a hacer lo mismo, a no quedarse calladas y a buscar apoyo. Su valentía se convierte en un ejemplo a seguir. Denuncia la impunidad Demet no se conforma con ser una víctima pasiva. Denuncia a los acosadores y exige respeto. Esto es fundamental para crear conciencia sobre el problema y exigir que se tomen medidas para combatirlo. Llama a la reflexión invita a sus seguidores a reflexionar sobre el uso que le dan a las redes sociales y a la importancia de la empatía. Desafía a las personas a ser más conscientes de sus palabras y sus acciones. La empatía, el fundamento de una sociedad civilizada Uno de los mensajes centrales de Demet es la importancia de la empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de comprender sus sentimientos y sus experiencias. Es la base de cualquier relación humana sana y es fundamental para construir una sociedad justa y respetuosa. En el contexto del acoso, la empatía es esencial. Nos permite comprender el dolor y el sufrimiento que causa el acoso y nos impulsa a actuar para combatirlo. Si nos ponemos en el lugar de la víctima, podemos imaginar el impacto devastador que tienen los comentarios ofensivos, las críticas destructivas y los rumores malintencionados. La empatía nos ayuda a comprender el sufrimiento de la víctima nos permite sentir su dolor y su angustia, lo que nos impulsa a actuar para ayudarla. Romper el ciclo del odio Al comprender el sufrimiento de la víctima,
nos resistimos a la tentación de juzgarla o culparla. En lugar de eso, nos enfocamos en buscar soluciones y en construir un entorno más seguro y respetuoso. Prevenir el acoso la empatía nos ayuda a ser más conscientes del impacto de nuestras palabras y nuestras acciones en los demás. Nos impulsa a pensar antes de hablar y a evitar comentarios que puedan ser hirientes. Construir una sociedad más justa y compasiva. La empatía es un valor fundamental para construir una sociedad en la que todos se sientan seguros, respetados y valorados. Salud mental, un tema prioritario. Demet también ha destacado la importancia de la salud mental, un tema que a menudo es ignorado o minimizado. El acoso, como hemos mencionado, puede tener un impacto devastador en la salud mental de la víctima. Puede provocar una serie de problemas como ansiedad. El acoso puede generar una sensación constante de miedo y preocupación. La víctima puede sentirse ansiosa por lo que pueda pasar, por los comentarios que pueda recibir y por la reacción de los demás. Depresión. El acoso puede provocar sentimientos de tristeza, desesperanza y falta de interés en las actividades diarias. La víctima puede sentirse sola y aislada. Estrés postraumático. En algunos casos, el acoso puede ser tan traumático que provoca estrés postraumático. La víctima puede experimentar flashbacks, pesadillas y otros síntomas relacionados con el trauma. Baja autoestima. El acoso puede socavar la autoestima de la víctima, haciéndola sentir insegura, inútil y menospreciada. Aislamiento social. La víctima puede sentirse avergonzada y evitar el contacto con los demás, lo que puede llevar al aislamiento social. Pensamientos suicidas. En los casos más graves, el acoso puede llevar a pensamientos suicidas. Es fundamental que las víctimas de acoso busquen ayuda profesional para tratar estos problemas. La terapia, el apoyo de amigos y familiares y, en algunos casos, la medicación, pueden ser herramientas valiosas para recuperarse del trauma del acoso. Además, es importante que la sociedad en su conjunto tome conciencia de la importancia de la salud mental y que se promuevan entornos seguros y saludables. La cultura del odio en las redes sociales, un enemigo a combatir. Demet también ha denunciado la cultura del odio que se ha instalado en las redes sociales. Esta cultura se caracteriza por el anonimato. Los haters a menudo se esconden tras perfiles anónimos, lo que les da una sensación de impunidad y les permite atacar a la víctima sin temor a las consecuencias. La falta de filtro. Las redes sociales a menudo carecen de mecanismos efectivos para filtrar los comentarios ofensivos y el contenido dañino. La polarización. Las redes sociales a menudo promueven la polarización y la división, lo que facilita la difusión del odio y la intolerancia. La viralización del odio. Los comentarios ofensivos y el contenido dañino pueden volverse virales en cuestión de minutos, llegando a una audiencia masiva y causando un daño irreparable. La normalización del odio. La frecuencia con la que se ven comentarios ofensivos y contenido dañino en las redes sociales puede llevar a la normalización del odio y a la aceptación de comportamientos inaceptables. Es fundamental que las plataformas de redes sociales tomen medidas para combatir esta cultura del odio. Esto incluye implementar mecanismos efectivos para filtrar los comentarios ofensivos y el contenido dañino. Combatir el anonimato y exigir la verificación de la identidad de los usuarios. Promover la educación y la sensibilización sobre el acoso y el ciberacoso. Colaborar con las autoridades para perseguir a los acosadores y tomar medidas legales contra ellos. Pero la responsabilidad no recae únicamente en las plataformas de redes sociales. Todos nosotros como usuarios tenemos una responsabilidad. Debemos ser conscientes del impacto de nuestras palabras y nuestras acciones. Evitar comentarios ofensivos y compartir contenido dañino.
Asterisco 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 denunciar el acoso y el contenido dañino, asterisco asterisco. Asterisco 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 apoyar a las víctimas de acoso, asterisco asterisco. Asterisco asterisco la educación, la clave del cambio asterisco asterisco. Demet ha resaltado la importancia de la educación para combatir el acoso y construir una sociedad más justa y respetuosa. La educación es la herramienta más poderosa que tenemos para transformar la sociedad y para crear un mundo mejor. La educación debe comenzar en la infancia y la adolescencia, donde se forjan los valores que nos guiarán a lo largo de nuestra vida. Debemos enseñar a los niños. Asterisco 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 el respeto asterisco asterisco a respetar a los demás, independientemente de sus diferencias. Asterisco 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 la tolerancia asterisco asterisco a aceptar las diferencias y a convivir pacíficamente con personas de diferentes culturas, religiones, orientaciones sexuales, etc. Asterisco 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 la empatía asterisco asterisco a ponerse en el lugar del otro y a comprender sus sentimientos y sus experiencias. Asterisco 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 la responsabilidad asterisco asterisco a asumir la responsabilidad de sus palabras y sus acciones. Asterisco 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 el pensamiento crítico asterisco asterisco a analizar la información que reciben y a no dejarse llevar por las opiniones de los demás. Además, la educación debe incluir. Asterisco 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 la enseñanza de la seguridad en línea asterisco asterisco a protegerse de los peligros de Internet, como el acoso, el ciberacoso, el grooming, etc. Asterisco 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 la promoción de la salud mental asterisco asterisco a aprender sobre la salud mental y a buscar ayuda profesional si es necesario. Asterisco 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 la enseñanza de valores como la igualdad, la justicia y la solidaridad, asterisco asterisco. La educación es la clave para construir una sociedad en la que el acoso no tenga cabida. Es la herramienta más poderosa que tenemos para combatir el odio y la violencia. Asterisco asterisco un llamamiento a la unidad. Juntos podemos asterisco asterisco. El mensaje de Demet también es un llamamiento a la unidad. Nos invita a unirnos, a apoyarnos mutuamente y a defender a las personas que son víctimas de acoso. La unidad es fundamental para combatir el acoso. Juntos somos más fuertes. Juntos podemos marcar la diferencia. Juntos podemos crear un mundo mejor, un mundo donde el respeto, la tolerancia y la empatía sean la norma. Para lograr esta unidad, es importante. Asterisco 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 escuchar y apoyar a las víctimas de acoso, asterisco asterisco. Asterisco 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 denunciar el acoso y el contenido dañino, asterisco asterisco. Asterisco 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 compartir información sobre el acoso y sus consecuencias, asterisco asterisco. Asterisco 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 participar en campañas de sensibilización sobre el acoso, asterisco asterisco. Asterisco 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 promover la educación y la sensibilización sobre el acoso, asterisco asterisco. Asterisco 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 defender los derechos de las víctimas de acoso, asterisco asterisco. Asterisco asterisco la responsabilidad individual, un compromiso colectivo asterisco asterisco. Como espectadores y usuarios de redes sociales, todos tenemos una responsabilidad. No podemos ser cómplices del acoso. Debemos tomar medidas para combatirlo. Esto incluye asterisco 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 no seguir cuentas que promuevan el odio, asterisco asterisco. Asterisco 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 no compartir comentarios ofensivos, asterisco asterisco. Asterisco 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 denunciar el acoso a las plataformas de redes sociales, asterisco asterisco. Asterisco 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 apoyar a las víctimas de acoso, asterisco asterisco. Asterisco 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 educar a nuestros hijos y a los niños de nuestro entorno sobre el acoso y sus consecuencias, asterisco asterisco. Asterisco 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 ser modelos a seguir en el uso de las redes sociales, asterisco asterisco. Asterisco 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 pensar antes de hablar y evitar comentarios que puedan ser hirientes, asterisco asterisco. Asterisco 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 fomentar la empatía y el respeto, asterisco asterisco. Asterisco asterisco conclusión. Un futuro posible asterisco asterisco. El mensaje de Demet Özdemir es un mensaje de esperanza. Nos demuestra que es posible combatir el acoso y construir un mundo mejor. Requiere valentía, empatía, educación y unidad. Requiere que todos nosotros como individuos y como sociedad, nos comprometamos a luchar contra el odio y a promover el respeto, la tolerancia y la empatía.
La lucha contra el acoso es un desafío constante, pero es un desafío que podemos y debemos asumir. Juntos podemos crear un futuro donde la valentía de Demet Özdemir sea el faro que nos guíe hacia un mundo más justo, compasivo y respetuoso. Por eso quiero reiterar la importancia de compartir este vídeo, de hablar sobre el tema, de denunciar el acoso y de apoyar a las víctimas. No nos quedemos callados. No seamos cómplices. Tomemos acción. Juntos podemos hacer la diferencia. Y recuerden, la empatía nos hace más fuertes. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por ver. Y no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar sus comentarios. Nos vemos.